Hoy venimos un poquito tarde, bueno, vengo un poquito tarde. Siempre hablo en plural porque, claro, para mí la conexión con los angelitos, con el universo, siempre está ahí. Es decir, no es algo que ajeno a mí, sino que, bueno, como siempre, con solo mirar puedo ver esa compañía. Pues evidentemente para mí es plural porque no estoy yo sola aquí. Siempre yo voy en pack, ¿no? Y entonces, bueno, los angelitos siempre están a nuestro alrededor y por eso yo los incluyo porque aunque no los veamos, sí que podemos presentirlos, ¿no? Aunque no, al menos a nuestro ángel de la guarda. Bueno, hoy este live es para contaros una historia. La historia que quiero contaros es algo que me ha sucedido, bueno, que me suele suceder bastante y bueno, quiero compartirlo con todos vosotros porque es como un buen inicio para luego ir enlazándolo con realmente con cómo estamos conectados con nuestras almas y me gustaría sobre todo que entendierais determinados conceptos que a veces pues podemos entender mentalmente pero emocionalmente no los integramos. Es decir, yo puedo escuchar no sé, yo puedo escuchar existen los ángeles y pensar, ay sí, existen los ángeles, yo creo en eso, ¿no? Pero no entender o no ver más allá de ese concepto, de esa información y luego pues bueno, pues no integrarlo o sentir que pueden estar en nuestra vida, presentes en nuestro alrededor. Por lo tanto, uno de los conceptos que voy a trabajar hoy, que vamos a trabajar hoy conectado a esos ejemplos que os voy a poner, unos ejemplos amenos de lo que me ha ocurrido esta semana con lo que podríamos llamar un alma perdida, es un alma de las que están pues, por nuestro mundo, en este plano terrenal pero sin cuerpo, pues esa alma errante, pues lo que me ha pasado con ella. Y os pondré dos ejemplos muy distintos para que podáis entender cómo funcionan las almas, ¿no? Y cómo es todo el tema de los espíritus, ¿no? Que decimos. Y cómo tienen conexión, eh, cómo podemos entender nuestra propia alma y nuestro propio camino con estos ejemplos. Unos ejemplos que, bueno, que pueden ser como curiosos, ¿no? Como mínimo curiosos, y luego de ahí enlazaremos como con la verdad esta que para mí es fundamental, que es esa verdad esa ley hermética de cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Todo esto con los ejemplos y vamos a ir viendo en el mundo espiritual, es como algo que tenemos que integrar emocionalmente y comprender que tal y como funciono yo en mi realidad, es también cómo va a funcionar el universo en otro plano, porque no esos conceptos de que nos vamos y como que ascendemos y nos vamos a otro lugar que no tiene nada que ver con esto, bueno, no es para nada así. Entonces, venga, os voy a poner el ejemplo. Vamos a hablar de lo que he vivido esta semana, que ha sido que ha sido muy bonito, y luego os pondré un ejemplo de otro día distinto para que veáis la diferencia y a partir de aquí os lo iré explicando. Pues literalmente lo que me pasó fue lo siguiente. Yo estaba en casa, aquí detrás tengo una bici estática y muchas veces cuando ya pues sobre esta hora 9:30 o así, siempre hago un poco de bici como para quitarme, ¿no? Pues he estado mucho rato sentada o, bueno, a mí la bici como que me desestresa, bueno, realmente no estoy estresada, pero bueno, es una manera de hablar que me ayuda, he hecho algo del cuerpo físico, he cuidado mi cuerpo físico igual que cuido mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional, entonces bueno, a mí eso me da gusto, ¿no? Ok, pues normalmente lo que hago es aprovecho para pasar audios, paso audios pues a amigos o contesto WhatsApps a través del audio mientras estoy haciendo la bici.
Y estaba pasando un audio justo a mi amigo Vasco, que estuvo en el anterior mundo espiritual. Y estaba comentándole algo y de repente veo como en la puerta, en la puerta que estaba abierta, la puerta de esta habitación, veo a un chico, un chico de unos 30 años o así. Claro, normalmente no es que no suela verlos, los puedo ver constantemente, pero claro, yo no estoy en ese plano y realmente no me suelen saltar a la vista, ¿no? Porque yo estoy en otras cosas, estoy enfocada, pues eso, o miro hacia arriba, hacia los ángeles o a mi realidad y todo el tema de los espíritus, pues como que ellos están en su camino y a no ser que infieran en el mío de alguna manera, pues en una sesión individual que sea un familiar o lo que o etcétera, pues no suelo estar pendiente, ¿no? Pero es que fue como, es que lo vi, o sea, fue verlo como, uy, ¿y este chico qué hace aquí, no? Entonces, como estaba hablando por el audio, justo sí, además te lo comenté, uy, estoy viendo a un chico de unos 20 y pico, 30 años, que está en el marco de la puerta, como además estaba en la posición esta que es muy típica como de los años 50, ¿no? Estaba como así apoyado en el marco de la puerta, con una pierna, ¿sabes? Así como cruzada, así, mirándome. Y claro, entonces como que tomé nota, pero pensé, bueno, yo voy a seguir a lo mío y luego ya me ocuparé de él a ver qué hace por aquí, ¿no? Igual ya no está. Y sinceramente, como estaba pasando el audio y luego me bajé de la bici, se me olvidó. O sea, es que ya ni lo pensé, no me preocupé. Y, bueno, pues seguía lo mío. Y luego estando en el sofá de casa, estaba viendo una serie, ¿vale? Que es lo que me gusta hacer para relajarme al final del día, pues desconectar, algo muy típico, ¿no? Que hace todo el mundo, desconectar el mundo, de ese mundo espiritual un poco y estar aquí presente. Y de repente empecé a oler, ¿sabéis como cuando alguien enciende un papel, como a humo, a humareda? Pero no nada como tóxico, no, como cuando alguien enciende madera y sale el humo. Pues empezaba, pero no solo lo olía, sino que sentía, miraba en el comedor y sentía como si hubiera como una bruma espesa de humo. Y yo me empecé a buscar, porque en mi casa se encienden, por la noche siempre encendemos velitas y encendemos un incienso. Pero eso hacía rato, o sea, había olido el incienso, como, ay, qué bien huele a incienso. Pero claro, eso hacía como una hora, digo, no puede ser que el incienso, y a veces está quemando algo el incienso, yo qué sé. Y empecé como a buscar por el comedor, ¿de dónde viene este humo? Y no encontraba. Y realmente os quiero trasladar la sensación de que estaba como, ¿sabéis? Como cuando alguien inhala como un poco, o sea, como humo, que no toses ni nada, pero que sientes como, jolín, a ver si me va a afectar, ¿no? Porque es como que hay mucho humo. Y bueno, pues no encontré la causa y pensé, bueno, como había quemado también, claro, uno es en lo que hacemos, incluso yo, es que cuando no conectamos cosas, lo que hacemos es intentar encontrar una explicación pues lógica. Entonces empecé a tirar como para atrás y pensé, bueno, yo esta mañana sí que es verdad que casualidades, ¿no? De la vida, que normalmente lo hago muy rara vez, porque sí que lo que hago es limpiar con salvia siempre, cada día un poquito mi casa, pero ese día por la mañana, sobre las 12, había quemado un carboncillo con hierbas. Pero claro, pero había pasado todo el día, estábamos hablando casi ya a las 12 de la noche, 12 horas después. O sea, si ya el humo persiste, es que tampoco hice tanta humareda. Entonces, claro, yo intenté pensar, bueno, igual todavía estoy oliendo al humo de las hierbas. Bueno, me quedé con eso, intenté no darle demasiada importancia y me fui a dormir. Pero es que realmente me fui a dormir sintiendo como que estaba impregnada del olor a humo, como si se me hubiera quedado en el pelo, como las sábanas. Claro, volvemos a la racionalización, ¿no? Pensé, bueno, pues igual, como lo he encendido en la habitación, pues igual se me ha quedado el olor a humo, a esta humareda en la habitación. Yo qué sé, pues bueno, y me dormí. Y al día siguiente
justo abrí los ojos y lo primero que pensé es en el chico, y entonces hice la conexión. Porque pensé en el chico y digo, ay, que se me olvidó. Se me olvidó hacer algo con esta alma errante. Pues me había despistado. Y entonces, y pensé, bueno, si luego lo busco, si está por aquí, por mi casa todavía, pues veré a ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces sentí y me vino la historia. Y sentí que todo el olor a humo y el ver humo como a mi alrededor y el sentir que inhalaba humo no era mío, era de él. Es decir, que de alguna manera me estaba dando, o sea, estaba yo reviviendo algo que le había pasado a él. Entonces me empezó a llegar la información de esa alma. Y me empezó a llegar la información de que, entonces lo vi. Entonces, o sea, me vino la imagen. Me vino la imagen, llevaba unos pantalones, o sea, esos los típicos, bueno, ahora son dockers, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, no es que sean unos dockers, pero bueno, era el típico pantalón como que se llevaba en los años 50, ¿sabes? De vestir, pero más informal, como de pinzas de color crudo. Llevaba una camiseta, como una camiseta blanca, como la película es como gris, tipo gris así, y como una chupa de cuero negra. eh, y bueno, era un chico, lo que digo, entre 27 y 30 años, con el pelo de color castaño y unas facciones así, pues como suaves, dulces, ¿no? Entonces, lo que me enseñaron fue un gran, como, no prado, como un gran terreno, pero de muchas hectáreas, como muy plano, eh, que, tipo como lo de las pelis norteamericanas, que es como que hay mucho espacio arado, ¿no? Pues como si fuera una gran propiedad con mucho espacio. Y entonces entendí que este chico era, en esa época, era piloto, era el que pilotaba una avioneta de estas que solo van uno solo, y lo que hacía era fumigar, y fumigar. Y que exactamente no vi lo que le pasó, si fue un accidente o algo, pero lo que vi es que murió en un accidente, pero murió ahogado, tragando humo, o tragando humo igual, de humo, sí, cuando algo se incendia y sí, igual se queda atrapado y más que el fuego, pues inhaló el humo. Entonces entendí y pensé, menos mal, porque ya me estaba volviendo loca, yo pensando, a ver qué se está quemando, no me estoy enterando. Entonces fue cuando hice la conexión. Entonces, ¿yo qué hago cuando me sucede esto? Hay que entender, y ahora aquí ya vamos con materia, y esto nos puede suceder. O sea, no es algo que le pasa bueno, es una historia como de estas historias de fantasmas. No, nos puede suceder a nosotros. ¿Por qué? Porque la historia, luego conecté con él, vino, que yo siempre lo hago todo a través de mis ángeles, ¿no? Entonces, yo lo que hago cuando veo un alma así es llamar a un ángel para que le acompañe y que se lo lleve, que haga esa transición entre este mundo terrenal, aunque etéreo, en ese plano etéreo, pero de tierra, que se lo lleve para que pueda seguir su camino. Lo que llamamos que se lo lleve a la luz. No es exactamente así, pero bueno, es una manera de hablar, porque el ángel tiene luz. Entonces, cuando el ángel realmente lo cogen, lo acompañan, ¿no? Entonces se lo llevan al lugar donde le pertenece en su vibración, para que en ese lugar pueda volver a plantearse, a enfocar su proceso de vida, ¿no? De vida como alma. Entonces, bueno, pues llamé para que se lo llevaran y claro, tardan un poco en bajar, no es que vengan, no, o sea, no es como pim y ya está, no. Y entonces, pues se me sentó en la cama, ¿no? Estaba en la cama en posición así como con las manos así en la cabeza. Y entonces, normalmente yo realmente no suelo hablar directamente con ellos cuando me los encuentro por mi casa, porque, bueno, yo no tienen nada que ver conmigo
y entiendo que, bueno, si yo llamo al ángel y se lo llevan, pues ya estoy haciendo una conexión de amor, ¿no? Pero no entro en esa energía de tú a tú, sino que yo se lo dejo al universo y como que me aparto, ¿no? Hago como mi papel y ya está. Pero en este caso, realmente es que lo vi como un alma tan bonita y entonces le pregunté, ¿no? Le pregunté bueno, cuál era su historia. Y me explicó que, bueno, bueno, que se había muerto así joven, ¿no? Y que se había quedado esperando a su amor. Es decir, era recién casado y estaba muy enamorado de su mujer y claro, sintió en ese accidente como que, claro, que no se quería ir porque quería esperarla a ella. Claro, se quedó pues en este limbo. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar con este ejemplo de cosas prácticas para que entendáis lo importante que es conectar con nuestro propósito. Pero no un propósito de quién tengo que ser, porque esa pregunta, y quiero que un poco que conectéis y reflexionéis, que este mundo espiritual os haga reflexionar para que veáis cómo funcionamos más allá de este plano de tierra. La pregunta de que tengo que conectar con mi propósito y saber qué he venido a hacer o qué tengo que hacer, como si tuviera que encontrar la persona que soy en ese propósito, es un poco como ridículo. Porque si yo sé quién soy, porque me conozco, porque estoy abierta a aprender de mí, entiendo que ya sabré ver en cada momento qué me llama la atención y qué no, y evidentemente ir atrayendo de manera inconsciente, pero mi energía ir atrayendo todo eso que necesito vivir, y ese es mi propósito, vivir las experiencias que la vida me presenta. Mientras yo voy conectando con mis emociones, con el proceso, con el aprendizaje, ese es el grosso del propósito de la vida, que es enfocarnos en nuestra vida, conociéndonos, pero queriendo aprender más, queriendo expandirnos y avanzar, no quedarnos en el aquí y ahora, sino sentir que soy una persona en proceso de aprendizaje y por lo tanto de evolución y sabiduría. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos este cuerpo, hay muchas maneras de dejarlo. Cuando dejamos este cuerpo, si estamos en paz, que se llama, lo que hacemos es sentir que, bueno, ya estoy en paz, o sea, no pasa nada. Entonces la transición se hace mirando hacia arriba, es decir, aceptando que, bueno, a pesar de que me puede dar penita el abandonar esta vida, este cuerpo, pero estoy emocionado o emocionada por seguirme porque entiendo que estoy siguiendo un proceso. Porque la primera reflexión que podéis hacer y entender es que la muerte es una ilusión. Realmente es algo totalmente de seres humanos de aquí física. Porque lo único que muere realmente es el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es como nuestro vehículo. Y a veces el vehículo, pues cuando llega ya a su vejez o ya se ha estropeado o ha tenido un accidente o lo que sea, pues es algo que abandonamos, pero seguimos nuestro camino, es decir, seguimos siendo quienes somos. Entonces, esto es lo mismo que, os voy a poner un ejemplo, un poco, o sea, que lo podéis pillar al vuelo. Cuando conducimos. Cuando conducimos, entramos en un coche, ¿vale? Y entonces, pues conducimos ese coche. ¿Qué significa el conducir? El conducir significa que ese coche se convierte no solo en mi zona de confort, sino en una extensión de mí, porque yo voy dentro. Por lo tanto, ese coche me lleva, me conduce por una carretera, por una vía hacia un lugar y por lo tanto yo me manejo con esa estructura que es más grande que yo, pero que nos volvemos uno, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos con el cuerpo. Hay dos maneras
¿no? Dijéramos, de hacer. La conducción consciente. La conciencia, ¿qué es? La conciencia es el que las emociones y el pensamiento van a una. Y entonces hay una intención. Es decir, cuando conducimos intencionadamente, ¿qué significa? Que yo sé que en ese coche sé hacia dónde voy, sé cuál es el camino, el trayecto. Es decir, tengo un objetivo de ir hacia un lugar y un motivo, el por qué voy a ese lugar y por qué necesito coger el coche para ir a ese lugar. ¿Vale? Entonces es un proyecto o sea, en ese objetivo. Claro que entiendo que el camino que yo pienso que voy o sea, no vamos en línea recta, a lo mejor yo pienso, pues bueno, voy a este lugar y voy a ir por aquí. No implica que me encuentre obras y tenga que coger desvíos y que al final me encuentre pues yendo por lugares desconocidos, incluso de decir, ay, qué bonito, pues mira, si no hubiera habido me hubiera encontrado con esta obra, me habría perdido este pueblecito tan mono que no estaba dentro de mi ruta y me voy a quedar porque me apetece explorarlo. Es decir, el ir por la vida es literalmente como cuando nos ponemos dentro de un coche. Nos transformamos, pero tenemos una intención. Claro, la intención no es solo estoy dentro del coche, porque uno puede subirse a un coche y no ir a ningún sitio. O puede decir, bueno, mi intención es conducir porque ya estoy dentro del coche. ¿Ves? Y piso el acelerador, ¿vale? Pero si estás pisando el acelerador y estás mirando lo que pasa fuera de tu coche, desde luego muy lejos seguro que no llegas. ¿Por qué? Porque no estás con una dirección, no tienes un sentido, simplemente tienes la intención de, sí, yo quiero conducir y estoy conduciendo, le estoy pisando el acelerador, pero no sé ni dónde voy ni por qué, entonces pues como que me despisto por el camino y es cuando pues puedo comerme un poste. Entonces, el alma funciona de esta manera. Es decir, cuando entra en un cuerpo es como entrar en un coche. Cuando salimos del coche y vamos caminando, dejamos de ser nosotros. Es decir, hay una diferencia en quién era mientras conduzco. Bueno, hay gente que se transforma, ¿eh? También hay que decirlo, que hay gente que de golpe le sale, no sé, bueno, o se desfoga, pitando y tal. Pero bueno, somos la misma, en realidad somos la misma persona, era una broma. Somos la misma persona antes de entrar al coche, en el trayecto y saliendo del coche. No dejo de ser yo. Pues funcionamos igual. Cuando dejamos este cuerpo, sigo siendo yo. Y sigo siendo yo en mi camino. No es que dejo el cuerpo y entonces asciendo y me voy y ya me voy a un lugar como, ay, pues como si soy buena persona, pues seguro que me voy arriba del todo. No. O sea, lo importante es que mientras he conducido este vehículo sabía dónde iba, es decir, era consciente de manejar el volante, de lo que tenía a mi alrededor, de los inputs, de reaccionar a ese estímulo, pero sin perder como mi norte, pero abriéndome a que ese norte puede tener, pues bueno, muchos recorridos que no estaban dentro de mi previsión. Entonces, depende de lo lejos que lleguemos con nuestro coche aquí, que tiene que ver depende de lo que estemos abiertos a aprender y a recorrer y a ser conscientes, de asimilar, a integrar, etcétera, iremos más arriba, más abajo, nos quedaremos en el mismo sitio. Es decir, hay planos y no es un plano para todos de soy bueno o malo, no. Depende de lo que hayamos avanzado aquí. Por eso es tan importante, muy importante, lo más importante, entender que todo, cada día suma, cada día estamos en nuestra alma. Y más allá de esta vida, nuestro pasado nos trae, nuestro presente nos suma, dijéramos, o nos resta, y nuestro futuro está más allá, es como eterno. Eterno en el sentido de llegar a un proceso de plenitud y de evolución al máximo en ese universo. Por lo tanto, estamos ya en ese camino. No es algo que, bueno, cuando deje esta vida, bueno, ya lo haré mejor en la otra. No, lo que no hayas hecho en esta, te tocará repetir en la otra, pero desde un nivel
más bajo, porque en esta tuviste las oportunidades y no lo has hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejamos el cuerpo, claro, el alma tiene un proceso de desapego. Es decir, el alma sale del cuerpo pero sigue conectada al cuerpo, es como un hilo. Tiene que hacer ese proceso de ir poco a poco, que esa energía que está muy fuerte, porque está muy pegadita al cuerpo, ¿vale? Y todavía el alma siente que tiene ese cuerpo, todavía tiene esa reminiscencia corporal, ¿vale? Pues como que la envuelve. Entonces, lo que tiene que hacer es estar abierta a soltar el cuerpo, a desapegarse del cuerpo, para seguir su camino. Y eso tiene mucho que ver con el desapego, cómo conectamos con el desapego. O sea, aquí también aprendemos a desapegarnos. Y entonces hay personas que igual están muy apegadas. Y ahora con el ejemplo que os he dicho de esta alma y de otra alma que es todo lo contrario, para que veáis la diferencia y cómo funcionamos y que nos puede pasar también a nosotros. Podemos llegar a ser, o igual hemos sido en vidas anteriores, esas almas errantes que no encontraban su camino. ¿Por qué? Porque cuando uno frena su camino, porque se queda pegado a un sitio del que ya no tiene que apegarse porque ya ha salido, en ese limbo el alma tiene que decidir continuar su proceso. Y para continuar su proceso tiene que decir adiós a este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la realidad, porque también venimos a eso, es decir, nuestro proceso de desarrollo espiritual, de alma, tiene que ver con el amor. Con el amor, porque el amor está en todo. Con el amor por mí, con el amor por mi realidad, con el amor por las personas que se cruzan en mi vida, por el amor por la humanidad. Es decir, el amor o el odio está en todo. Entonces, bueno, a medida que vamos viviendo, es decir, emocionalmente conectándonos con la experiencia de la vida, de las personas y de todo, pues vamos haciendo ese proceso emocional. Y la vida es movimiento. Y el movimiento tiene que ver con el desapego. Es decir, en la vida hay muchos momentos que tenemos que cerrar etapas porque ya estamos en otra cosa. Y cuando nos apegamos a esa etapa tanto que dejamos de ir hacia adelante, es cuando nos condensamos, cuando sentimos que mi vida no avanza, estoy bloqueada, intento ponerle incluso buena actitud, pues volvemos a hacer eso. Yo piso el acelerador, pero si nos quitas el freno de mano, no irás a ningún sitio. Pues es lo mismo. Es decir, uno tiene que entender que cuando uno está de viaje del alma en esta vida, tiene que entender que las cosas a veces más rápido, a veces más despacio, pero todo tiene un proceso y todo tiene una transformación y todo tiene un punto en el que se acaba para empezar otra cosa. La muerte es una ilusión porque nada se acaba definitivamente, sino se transforma en un continuo. Es decir, es que si el proceso de desapego no lo hacemos bien en esta vida, aunque cueste, es que al final, si lo pensáis, tirando del hilo, ya no naceríamos, porque, jolín, qué a gustito se está, ¿no? En la matriz, o sea, en el cuerpo de la madre, es decir, que a gustito, jolín, ahora tener que pasar por el tubo que tiene que ser estresante, ¿no? Para cualquier bebé, todos, aunque no nos acordemos, seguro que es súper estresante. Y luego empezar, ¿sabes? Algo nuevo, ruidos, que me toquen. Es decir, nadie comenzaría nada. Entonces el proceso venimos aquí desde que nacemos hasta que nos vamos a sentir que lo más importante es el progreso, no lo que acumulamos, y entender que emocionalmente ese ciclo de muerte-renacimiento, es decir, de transformación, de desapego, apego, desapego, apego, desapego, apego, es lo que nos va llevando más hacia arriba. Entonces, siempre hay vidas en el que podemos conectar, como se llama, ¿no? A nivel de alma, no solo con personas, puede ser con una persona, con una vida en sí misma, con una situación, lo que sea,
que nos apegamos porque realmente las vibraciones son tan exactas, aunque, o sea, vibramos en un plano tan directo que podemos, ¿no?, hacer esa fusión con esa alma y sentir esa plenitud, ¿no?, esa felicidad. Eso también es un trauma para el alma. No todo tiene que ser un trauma doloroso. Es decir, eso es un trauma, ¿por qué? Porque el trauma tiene que ver con una huella, una impresión, plas, como cuando, ¿sabes?, a los animalitos pobres les ponen, ¿no?, y los marcan. Pues es lo mismo. El trauma es una marca, una huella que nos condiciona. Entonces, en el caso de esa alma que estaba en mi casa, lo que le había pasado es que, claro, que había, o sea, el encontrar a esa persona para esa alma fue como todo, como la vida, como el amor verdadero, la sensación de fusión. Claro, cuando el alma se fue con ese accidente de una manera tan rápida e inesperada, claro, lo que hace el alma es apegarse a su vida. Es decir, cuando sale del cuerpo, no acepta que ha salido del cuerpo. Y sobre todo no acepta que ha salido del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es seguir en conexión con esa alma. Entonces, ¿qué hizo este chico? Pues como es su amor, y el amor es algo bonito, pero mirad hasta qué punto tenemos tiene que prevalecer el amor por nuestro proceso de desarrollo, aunque hayan impresiones muy fuertes. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué hizo? Apegarse a esa alma que sí que vivía en esa realidad, que sí que estaba respirando en un cuerpo. Entonces se apegó y lo que decidió es: no voy a seguir mi camino, voy a esperar a esa alma. Eso es un error que nuestra alma puede cometer cuando se apega mucho a esta vida y no hace ese proceso de desapego. ¿Por qué? Porque cuando uno, ¿qué hace? Cuando uno frena, pero la otra persona o cosa o situación tiene otro ritmo, es decir, continúa, ¿vale?, nos pasa de largo. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando el alma muere está pegada a una situación de un momento, pero esa situación sigue evolucionando, sigue transformándose en la realidad, pero su alma no, porque se ha quedado frozen, congelada, en un estado de espera. Cuando estamos esperando, no vamos ni para adelante ni para atrás, estamos esperando. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra alma, la que esperaba, sí que estaba continuando, claro, con su proceso, pues evidentemente de duelo, etcétera, pero sí que estaba haciendo su desarrollo. ¿Y qué pasa? Que además, eso es como, imaginaros, les voy a poner ahora como un ejemplo que aunque parezca un poco dramático, pero bueno, podría ser, ¿no? Imaginaros que a los 16 años, a los 17, no sé, que os enamoráis perdidamente de una persona increíble y tal, y que el que sentís en ese momento como ha sido como el amor de mi vida, ¿no? Imagínate que sus padres se van a vivir, cruzan el charco, se van a América, ¿no? Entonces, claro, se nos queda ese recuerdo de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la fantasía y el recuerdo, el apego, lo tenemos con ese joven de 16, 17 años, no con el adulto en el que se convertirá. Y claro, ¿qué pasa? Que en el proceso de transformación nosotros cambiamos nuestra energía. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente yo no tengo la misma energía cuando tenía 10 años, faltaría más, ¿no?, que ahora. Porque la sabiduría me va transformando, en mi energía se va transformando también en otra cosa mayor de lo que era, ¿no? Entonces, claro, cuando nos apegamos a esa ilusión, a algo pasado, nos apegamos exactamente a la energía de ese pasado que ya jamás volverá. Es imposible que vuelva, porque no volverá en ese formato. ¿Qué pasa? Que claro, la mujer a la que esperaba, pues fue envejeciendo, fue transformando, y claro, cuando un alma se queda en ese limbo como esperando, lo que espera es exactamente lo mismo que dejó atrás. Es decir, a esa mujer, ¿no?, a esa mujer joven, dijéramos. Claro, ¿qué pasa? Que entonces ve cómo está perdido en ese limbo porque lo que ve es que está atrapado en algo que no consigue ver, porque ya no está. Porque en el minuto
uno de cuando traspasó el cuerpo, ya esa realidad te empezó a cambiar y ya no era la suya. Por lo tanto, se queda en esa niebla. Entonces, no ha ido ni para adelante. Es decir, tiene esa oportunidad de lo que se dice, ¿no? He visto la luz, ¿no? Porque sí que es verdad que se abre ese portal para que es como un foco, como el faro, ¿no? En medio del mar. Un faro que te dice hacia dónde tienes que ir y además normalmente están nuestros seres queridos, ¿no? Que de alguna manera es como para que no pierdas el norte y que hagas ese proceso. Pero cuando en vez de hacer ese proceso para irnos, para seguir nuestro camino, esa llamada, miramos lo que dejamos y es más fuerte la llamada de lo que dejamos que la llamada de lo que nos llama nuevo, se cierra ese portal. Y entonces nos quedamos en esa especie de oscuridad porque estamos esperando el conectar, lo que espera el alma en ese limbo es que cuando muera esa persona, su alma será como la misma vibración, entonces que se encontrarán, porque el amor las unirá, entonces se irán juntos hacia arriba. Pues no, eso no pasa. Entonces, claro, uno pierde lo que se llama, se pierde el norte. Y entonces se crea, es cuando las almas están en ese plano de oscuridad. Por eso, en el post anterior, en el live anterior o en el primero, por eso dije que esa conexión con estas almas que pululan por aquí, como buscar su ayuda, si están en esa oscuridad, claro que pueden ver como las cosas más de tierra y a lo mejor sí que nos dan una información, pero no es lo mismo que le preguntes a alguien, no sé, ¿no? ¿Cómo está, qué hay fuera? O sea, ¿cómo está más allá de donde voy, de la dirección? ¿Qué tal? ¿Cómo voy? Y que se asome a la ventana y diga, pues mira, tienes esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y tú digas, vale. Es lo mismo eso que como que alguien desde un helicóptero, desde arriba y todo te diga, pues mira, eso no tiene tanta importancia porque mira todo, ¿sabes? Lo que tienes global y tú solo estás mirando por una ventana. ¿Es errónea la información de esa ventana? No, pero te va a ayudar un mínimo. Lo importante es el global. Pues por eso yo no suelo conectar con esas almas, pero bueno, en este caso, este chico realmente era, claro, amor puro y se merecía seguir su camino. Y por eso llamé a los ángeles y realmente claro, porque la sensación de esa alma era la tristeza y el dolor por sentir que no encontraba, no sabía ni dónde estaba perdido, ¿no? Y el aceptar irse, eso es hiper importante. Que un alma, da igual que no tenga cuerpo, es que está el libre albedrío. Si un alma no le da la gana de irse, no se va a ir. O sea, da igual que hagas el pino puente o que quemes no sé qué. No, o sea, las almas tienen que decidir por sí mismas el irse, el continuar su evolución. Si no, los ángeles no te obligan. Es decir, te dan la oportunidad. Tienes esto, lo coges o lo dejas. Y si tú dices, pues no, pues lo aceptan. O sea, nadie te empuja. Ni aquí, ni más allá. Por eso es tan importante hacer los procesos que hemos venido a hacer y que están conectados con de dónde venimos de otras vidas y tenemos la misión de aprender porque vamos repitiendo las cosas que todavía no hemos aprendido. Entonces, en este caso, este chico, que seguramente depende, no sé qué vidas tendría pasadas, pero igual tenía que fallecer y como la oportunidad de hacer ese desapego que no hizo. Y que bueno, que sí que aceptó el dejar esa ilusión de esa conexión o esa búsqueda de esa otra alma y aceptar irse para seguir su camino. Entonces, pues bueno, pues se fue, la verdad que fue un momento muy bonito porque cuando las almas vibran con luz, sientes ese amor. Y claro, y realmente fue muy bonito porque me cogió de la mano, o sea, sentí su energía, claro, no te cogen así como, pero sí que te tocan y sentí su energía y su agradecimiento y su alivio, ¿sabes? Y también esa sensación de, bueno, menos mal que estoy como avanzando, ¿no? Y fue bonito, fue muy entrañable y a mí, yo realmente me siento muy agradecida de poder vivir estas cosas porque para mí es como, he ayudado, básicamente, he ayudado
a alguien a pasar, como se dice, a pasar al otro lado, no literal, pero bueno. En cambio, para que veáis el contrapunto con otra alma. Un día fui a limpiar la casa de una chica, era un piso de alquiler y llevaba poco tiempo viviendo allí bueno, quería limpiar el piso que muchos muebles bueno, yo no tenía toda esa información, pero bueno, muchos, os lo digo porque ahora ya la sé, muchos muebles eran como que estaban ahí en el piso. Pero bueno, yo siempre como entro en los sitios con cero conocimiento, es decir, a mí me dicen, quiero que me limpies la casa, pues vale, tú no me digas nada, yo voy y ya te diré lo que veo. Entonces entramos en una habitación y lo primero que vi, lo que más me resaltó de la habitación fue como una butaca. Y no es que fuera muy vieja o que estuviera mal, pero no sé, pero era una butaca que tenía unas energías horribles. Y miré y había una anciana sentada en la butaca, pero con una cara, ¿sabes? Esas personas con cara de rabiosa, es lo que era eso, con cara de rabiosa y sentada en la butaca como diciendo, estoy aquí en mi butaca, bien plantada. Y yo, Entonces le dije a la chica, esta butaca no es tuya, ¿no? Y me dice, no, ya estaba en el piso. Digo, es que estoy viendo una mujer mayor sentada. Y me dice, ay, pues igual es la antigua dueña, porque sé que me la han alquilado los hijos, que ella falleció hace un tiempo y que los hijos pusieron en alquiler su piso. Y claro, yo cuando veo eso lo que hago es intentar, llamo evidentemente, yo llamo a los ángeles, pero no siempre vienen los ángeles, a veces vienen los de abajo también. Yo llamo, pero claro, hay de alguna manera que convencer a esa mujer para que deje eso a lo que se ha pegado. En este caso, la mujer se apegó a su casa y a su sofá, o sea, a su sillón. O sea, la energía era, no es mío y, y tú eres la intrusa. ¿Qué pasa? Esto, ¿cuándo se da? Se da cuando en vida nos enfadamos. Nos enfadamos, conectamos con la rabia. Conectamos con esa sensación de es que la vida no me ha tratado bien, con un poco ese victimismo y nos quedamos atrapados ahí. Es que la vida no me ha tratado bien, es que mi marido me dejó siendo muy joven y me dejó, igual, en este caso en la mujer, sí que hubo una traición y un abandono y el sentir que, bueno, que no, o sea, que habían escogido a otra mujer, que la habían dejado por otra persona, que se había tenido que hacer cargo y entonces, bueno, que había tenido que lidiar con situaciones, pues bueno, pues más intensas y complicadas. Pero en vez de pensar, evidentemente, pasar el proceso de rabia, de duelo y tal, pero luego cuando ya las emociones intensas, porque siempre bajan, siempre descienden, nunca estamos en un high, o sea, es imposible estar ahí a tope, es que no tendríamos energía suficiente para estar siempre con esa rabia encendidos. Puede estar acumulándose, pero no estamos siempre en ese top. ¿Qué pasa? Que cuando baja la emoción siempre es la oportunidad de decidir, bueno, de ver las cosas con perspectiva, con un poco más de distancia, de desapego, y verlo y entonces empezar a pensar, bueno, ¿para qué voy a estar llorando? ¿Para qué quiero a un hombre, a una persona o una situación, lo que sea, que de alguna manera no me está sumando, no me está dando? Y no es que me abandone, es que gracias a ese abandono o gracias a ese fin estoy viendo la oportunidad que se me va a presentar por delante de tener algo mejor. Porque ¿para qué yo voy a querer una situación o algo que ya no es para mí, que en realidad no me quiere a mí ya? Pues ¿para qué voy a estar con un hombre que no me quiere o una situación que ya tendría que tener dos pasos fuera de eso y sigo insistiendo y encima sufro y estoy fatal y me tengo que levantar cada día triste y rabiosa, etcétera, etcétera? Cuando no aceptamos desapegarnos y nos apegamos y empezamos con ese victimismo, con esa rabia, eso va acumulándose en nuestra energía y es un filtro con el que luego atendemos lo de fuera. Entonces es cuando creamos ese ego.
Y ese ego y esa rabia está dentro. Y eso no significa que seas una persona que siempre esté de mal humor. Significa que hay una rabia en un tema determinado y esa rabia se está conteniendo y no se está conectando de una manera positiva. Y eso no significa, porque yo me he encontrado personas con esa rabia interna y cuando yo les digo, mira, tienes una rabia en este tema, lo primero que me dicen es, no, yo no soy una persona yo no estoy enfadada, al contrario, yo soy como la alegría de la huerta con mis amigas. Vamos a ver. Si el tema no son las amistades, claro, tú en ese momento es como un espacio libre en el que puedes conectar con un poco con la relajación y con la diversión en un momento puntual. Pero luego, más allá de ese momento, esa rabia está ahí palpitando. Y cuando toca la herida, el tema en cuestión, sale ese enfado, esa rabia. ¿Por qué? Porque estás enfadada con el mundo, estás enfadada, o sea, te estarás muy bien con tus amigas, pero estás enfadada con la vida porque piensas que te está tratando mal o lo que... Y entonces es cuando, pues sí, en eso sí. Bueno, claro, entonces hay una rabia ahí contenida. Pues la rabia ensucia nuestra energía. Porque no estamos conectando con nuestro proceso, con entender que todo lo que vivimos y lo que nos sucede nos está dando la oportunidad de crecer más allá del dolor, etcétera, de crecer como personas, de conectar con algo que todavía está en proceso de desarrollo, que no hemos aprendido del todo. Pues esa mujer, ¿qué pasa? Que se apegó a un poco a sentir como que al menos me he quedado con la casa, al menos, ¿sabes? Esto lo he luchado yo. Pues no se quería ir, imagínate, no quería seguir su proceso de alma porque estaba pegada a su casa y a su sofá. Cosa que nos puede parecer ridícula, pero la energía funciona así. Es decir, la rabia al final pesa tanto que cuando uno fallece, la rabia misma dice, pues no me van a sacar de aquí ni muerta. Claro, a veces son frases que uno puede decir y que realmente puede suceder así, tal cual. Entonces, bueno, hubo que hacer allí algo más intenso para que esa mujer soltara ese sofá y se la llevaran, ¿no? Entonces, claro, cuando se la llevan, no se abre el de arriba de los ángeles, se abre de abajo. En fin, para que entendáis que toda esta explicación os la cuento porque nosotros, como en esta franja que vivimos, ¿no? Con cuerpo, en esta realidad de tierra, de materia, normalmente pensamos que tiene un principio cuando nacemos y tiene un final cuando fallecemos y que luego nos vamos a otra cosa mariposa. No, estamos en una continuación, estamos en nuestra historia. Nuestra historia conecta con lo que traemos al nacer, de lo que hemos vivido y de lo que nos ha faltado por hacer en las vidas anteriores. Y evidentemente siempre como una oportunidad para ser nuestra mejor versión. Es decir, entender que si yo estoy aprendiendo, pues me lo voy a tomar todo personal en el sentido de, está diseñado para mí, pues a ver qué puedo sacar yo y cómo me va a permitir mejorarme a mí esta situación y a fortalecerme, pero a hacerme más rica internamente. Porque así realmente nuestra vibración es cuando va ascendiendo. Y cuando aceptamos que la vida es un continuo proceso de apego, porque el apego es muy bonito, pero el apego sano, es decir, el dejar que nuestras emociones afloren y comprenderlas y reflexionar sobre ellas. Y cuando es una emoción bonita, dejar que me llene, porque es mía. No apegarnos, o sea, es como, ay, eso me está transmitiendo esto, pero ¿quién lo está viviendo? Yo. O sea, que eso mañana o pasado no me transmita lo mismo, no tengo por qué ir, oye, que no me estás transmitiendo lo mismo que hace 2 días. No, es decir, agradecer como, bueno, igual he tenido que sentir que esto existe, pero no, tengo que cerrar esto que ya no me está dando lo mismo, ¿no? Y que siento como, bueno, es más suavito y a veces pues se transforma en otra cosa
o se va o finaliza, y entender que todo tiene esa perfección porque todo está en el grado óptimo y necesario para mi aprendizaje. Entonces, bueno, en este punto lo importante es eso, entender dónde me apego, dónde está mi herida. Las heridas del alma son lo más importante, lo más, porque venimos a sanar. Estamos aquí en un recorrido de sanación. Estamos aquí que venimos con heridas o impresiones de otras vidas que nos han marcado, nos han dejado esa huella, y la huella poco a poco se tiene que ir suavizando para que simplemente sea como muchas cosas también que tenemos en la vida, ese recuerdo que entendemos que gracias a eso que vivimos, lo que aprendimos, ¿no? Pero que ya entendemos que no volvería a repetir lo mismo, pero eso ya está, ya, en fin, ya estoy en otra cosa, ¿no? Pues cuando tenemos esa vida y esa vitalidad y ese aprendizaje, entonces no nos pasan estas cosas cuando dejamos el cuerpo, porque aceptamos ese proceso de fin y el seguir el recorrido. Entonces, una de las cosas con las que decía al principio, ¿no? Que es esa ley básica del ser humano, pero del alma. Humana me refiero al tipo de ser que somos en el universo. Hay más tipos de seres que no son humanos, pero nuestro recorrido como alma, como ser humano, implica que entender que lo que vivimos aquí no deja de ser una réplica de proceso de aprendizaje de lo que hay arriba. Lo que pasa es que arriba o abajo, pero bueno, ahí donde vamos dependiendo de lo que hayamos conseguido mientras vamos haciendo nuestro proceso de sanación. Cuanto más sanos y más abundantes estamos, como un globo lleno, ¿no? Pues más nos elevamos. Entonces, cuando pasamos a otro plano, es un recorrido. Hay que entender que el alma, cuando deja el cuerpo, empieza a hacer ese desapego, es decir, a ir poco a poco distanciándose de esa realidad. Y también para el alma es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque tiene que decir adiós a toda una vida, a esas personas que se quedan ahí, ¿no? Pero también entiende que es una liberación. Pues si ha estado abierta y ha entendido cómo funciona, en ese momento que suelta el cuerpo también ve la otra parte pero me he liberado en el sentido de ya puedo ser mi totalidad, ya he sumado, me he expandido. Entonces, claro, necesito llegar a mi lugar porque el cuerpo ya se me quedaba chiquitillo. Ya no me estaba dando pues lo que mi alma necesita. Entonces empieza ese proceso de ir ascendiendo hasta que llegamos, ¿no? Es como un viaje, literalmente, un viaje largo, hasta que llegamos al sitio donde tenemos que llegar. Y allí, cuando llegamos a ese sitio, sí que es como ese descanso. Es decir, ya simplemente lo que hacemos es ser la totalidad que nos somos con nuestra total vibración. Entonces, claro, el alma vibra y entonces está en ese punto depende del tipo de alma, pues hace su función en el universo. Cada alma tiene su función, su espacio en el universo, que lo que hace es equilibrar lo que es nuestro universo humano. Es decir, que tenemos un sentido para existir en el universo, que es hacer ese equilibrio con todas esas energías. Entonces, bueno, pues por ese tiempo estamos ahí. Entonces, cuando ese tiempo llega a su fin, es decir, ya llega el momento de empezar a ampliar otra vez, o sea, a continuar nuestro camino de expansión, volvemos a, bueno, ¿qué me ha quedado por aprender? Esto, ¿cuál es mi herida? ¿Qué es lo que todavía sangra? ¿Qué es lo que todavía está sin cicatrizar? ¿En qué tema? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pues entonces entramos en la vida con toda esa impresión en el alma. Y entonces lo que hace la vida es replicarnos exactamente lo mismo que ya viví en otra vida,
en un contexto más moderno, evidentemente, pero es lo mismo emocionalmente y las mismas experiencias, pero como igual de intensas, pero también tienen un punto más de oportunidad. Es decir, no repetimos literalmente de la misma manera, pero sí de una manera muy parecida para, para poder hacer lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo personal. Yo en una de mis vidas, o sea, mi vida trauma, dijéramos, o sea, una de mi comienzo del trauma, que es porque, claro, he seguido en vidas como consecuencia de ese trauma, pues he tenido otras vidas pues más desagradables, ¿no? Pero la vida que yo tuve sobre el siglo XI o así, fue pues muy parecida a la del alma de este chico que se elevó. Lo que viví yo fue un amor verdadero. Y realmente, o sea, yo vi, porque a mí, mis ángeles, claro, yo hago regresiones, pero para saber hacer regresiones, lo que hicieron los ángeles conmigo es regresionarme, pero es como una regresión espontánea. Es decir, yo mi primera regresión la tuve caminando por la calle. Y yo iba, pero no, y además no tenía ni idea, o sea, no había oído, o sea, no tenía, no estaba en, no había hecho nada de regresión, no sabían ni lo que era, igual había oído hablar, pero es que no me había interesado nunca, ni nunca había estado, era un tema recurrente en mi vida, ni nada, ¿no? Y yo iba por la calle, tan tranquila, ¿no? Y de golpe, no, ya, o sea, de golpe ya no estaba ahí. De golpe fue como estar en otro lugar. Claro, mi cuerpo caminaba y además como sabía dónde iba, porque iba a recoger, tenía el coche aparcado arriba de una montaña y estaba caminando hacia el coche. Entonces en el tramo de caminar mi cuerpo fue automático. Pero yo no estaba, no vi, o sea, no puedo recordar cómo llegué luego cuando aparecí en el coche, o sea, no puedo decir el camino que hice porque no lo vi. Y lo que vi fue como me topé con esa alma. Es decir, de golpe estaba delante de ese hombre y volví a sentir ese amor potente por él y cómo me miraba, cómo me trataba, ¿no? Como unos cuantos recuerdos de lo que habíamos vivido, las risas, la complicidad, el ser amigos, pareja, el serlo todo, ¿no? El uno para el otro, todo recíproco, equilibrado. Bueno, y éramos marido y mujer, jóvenes. Y luego de golpe me vi eh, tumbada en una cama con, como con una especie de camisón blanco, ¿vale? Me vi como con las piernas abiertas pariendo, pero de golpe me enseñaron que estaba toda la cama y todo empapado en sangre. Y cuando entonces me miré fue como mirarme desde fuera de pie y me vi la cara pues que es que había fallecido. Es decir, me vi gris. O sea, me vi que bueno, me había desangrado al dar a luz. Un parto complicado. Y entonces vi a mi alma en ese recuerdo de haberle mirado a él y que me pasó lo mismo que con este chico que entró en mi espacio el otro día. Mirarlo a él y pensar, ¿cómo le voy a abandonar? O sea, no. Y me quedé ahí como o sea, pegada a él. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, cuando uno se apega, aunque sea por amor a algo, aunque haya un sentimiento bonito del alma puro, estamos frenando nuestro proceso de evolución. Entonces, claro, pues como me quedé en el limbo, claro, y recuerdo, mi alma recordó esa sensación de tristeza, de soledad, como de desorientación. Claro, cuando volví, que justo estaba delante del coche, pues estaba llorando como una magdalena, o sea, que fue súper impactante. ¿Qué pasa? Que, claro, al morir en un parto, y entonces ahí fui haciendo clic, 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 clic. Y entonces me vi a mí en esta vida, ¿no? Que yo desde siempre, o sea, desde joven, desde cuando era pequeña no, me encanta. Cuando era pequeña era mami total, pero con 10 años. O sea, con 10 años
teníamos, mis padres tenían unos amigos que tuvieron un bebé y yo tenía, pues no, 8 o 9 años. Vamos, yo estaba, era como, o sea, fue una época, unos meses, que yo estaba con ese niño como si fuera mi hijo. Pero, no sé, lo que pasó, que de repente, al empezar a crecer, ser adolescente, o sea, tenía un rechazo total a todo lo que era el tema de la maternidad y el vínculo con los bebés y con los niños. Yo recuerdo que a veces que todas mis amigas, ¿no? Pues eso, con 18, 19, ay, cuando veían un bebé, pues, ay, qué mono, no sé qué. Y yo me acuerdo que lo miraba y incluso a veces mi madre me decía, pero dile algo, ¿no? Y yo pensaba, ¿y qué quieres que le diga? Pues si no me va a entender. O sea, vamos, empatía y vínculo maternal, cero patatero. Y claro, yo era como tenía claro que no quería ser madre, porque yo no tenía ningún instinto y me duró años. Y no fue hasta que en mi matrimonio, ¿no? Pues mi pareja, ahora expareja, ¿no? Pero mi pareja era como que lo tenía súper claro. Y yo como era como, es que no sé si no quiero tener jamás, o sea, me veía como si digo que no y luego me arrepiento. Pero, y sí, pero ahora mismo, y tenía miles de excusas para no ser madre. Entonces, al final, ¿qué decidí? Dejarlo en manos del universo. Y decidí como, bueno, pues si tengo que ser madre, lo seré. Pues, ¿qué me sucedió? Me quedé embarazada la primera. Y lo primero que hice al saber que estaba embarazada estaba aterrorizada. O sea, era como que intentaba sonreír y ser feliz, pero no. Pues lo que viví yo fue que, bueno, que en teoría todo iba bien, y a las 6 semanas recuerdo el día, era 29 de octubre, un viernes, estoy hablando de hace muchos años. Y fuimos al hospital porque era ese día que te hacían la ecografía para escuchar el latido del bebé. Pues, pues bueno, cuando llegamos, pues esperando y no se oía nada. Y claro, ya miré al médico y el médico intentando disimular, pero con una cara, ya como una cara de situación. Bueno, entonces lo que pasó es que eh, había dejado de crecer. Estaba muerto dentro de mí. Y claro, me lo tenían que quitar. Claro, la experiencia fue, por un lado, hipertraumática en ese momento e intensa, pero a la vez había, a pesar del dolor y todo, había algo dentro de mí cuando me desperté de la operación que sintió liberación. Liberación no porque no quisiera ser madre ni nada, al contrario. Liberación porque sentí que había sanado, aunque en ese momento no tenía ni idea del por qué, que había sanado algo. Pero sobre todo lo que entendí, y ahí es el punto para que podáis comprender cómo cuando uno está abierto al aprendizaje, aunque viva situaciones muy intensas y dolorosas, al final la sensación, aunque esté en lo profundo del ser, es de conexión con el sentido. Aunque aquí y emocionalmente no haya sentido, conectamos con ese sentido. Es como el alma lo sabe y te da esa paz. Y yo ahí lo que entendí es que gracias a eso decidí 100% que quería ser madre. Es decir, es como, ahora lo tengo claro. O sea, lo tengo claro. O sea, en ese momento era como, bueno, no pasa nada. Tenía que ser así. Claro, luego cuando me indujeron esa regresión, entonces fue cuando hice clic y entendí, claro, por eso me pasó eso. Por eso tuve que experimentar de nuevo esa pérdida. Pero a la vez experimenté que yo no moría en esa pérdida, sino que podía continuar y podía sanar la herida, el dolor de mi alma de no haber podido acompañar a ese bebé en su crecimiento, en la materia, en la estructura física, aunque fuera un fantasma, claro, no podía estar en esa vida. Y el sentir que gracias a esa alma que solo estuvo dentro de mí eh, unas semanas, fue como que me ayudó
a conectar con todo ese proceso. Claro, son cosas que a veces tardan años, ¿no? No es de hoy a mañana, pero claro, con perspectiva, cuando uno está abierto, que la perspectiva es como todo tiene sentido. Siempre, siempre llega un momento que le encuentras sentido. Así que por eso siempre invito a todo el mundo a que sea consciente y con alegría al final de que el proceso es maravilloso y que todo lo que vivimos nos está sanando. Es decir, toca alguna herida de una vida anterior y es una oportunidad para que en este momento, en este aquí y ahora, yo después del dolor esté abierta a ver la parte positiva en el sentido de dónde me va. Claro, el hecho no es positivo, pero dónde me va a llevar, que eso de alguna manera está ahí para que yo aprenda, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo aprendí a conectar con mi maternidad, porque claro, el rechazo a la maternidad no era más que mi herida sangrante, que mi alma decía, ni de coña vuelvo a pasar lo mismo, a ver si me va a pasar igual. Claro, ahí está el miedo. Pero al dejarnos llevar, soltar y decir, bueno, venga, voy a fluir, que se dice. Entonces, bueno, pues llega lo perfecto, incluso esa situación tan intensa emocionalmente, pero que en vez de crearme un trauma, me sanó del trauma. Claro, si yo me hubiera quedado en ese victimismo, en ese miedo, en, en ese miedo a la repetición, en ese ir a por otra vez a quedarme embarazada con miedo en vez de con ilusión, pues entonces no habría estado abierta a sanar la herida, sino me hubiera quedado en ese victimismo, en esa energía que no realmente no conduce a nada. Así que bueno, hasta aquí el live de hoy. Creo que ha sido un poco intenso. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya servido. Como mínimo que os haya parecido simpático. Bueno, ya es un comienzo. Y que sobre todo lo que me encantaría es que os haya sido inspirador para que podáis entender, ¿no? Cómo que bueno, que todo tiene una razón de ser, aunque a veces, bueno, cuando estamos en ese bucle no lo entendamos. Y nada más deciros que os recuerdo que si conectáis con ese proceso, si sentís que necesitáis dirección, que necesitáis conocer de dónde, cuál es vuestra herida o de dónde venís o por qué estáis en el proceso de vuestra vida, cuál es el propósito, ¿no? Esas conexiones con lo que nos sucede o nos ha sucedido y esa dirección para sanar, que siempre puedes contactar conmigo y hacer una sesión para entender a través de esa información que me llega, pues entender que hay un sentido para todo lo que vivimos, desde quiénes somos, qué nos sucede, por qué nos bloqueamos y también entender que el universo siempre nos tiende la mano cuando estamos dispuestos a coger esa ayuda. Y sin más, os deseo que tengáis un súper buen fin de semana. Vuelvo el lunes con la astroguía semanal. Veremos a ver qué se cuece la semana que viene. Igual un poquito más de lo mismo. Y en la astroguía hablaré de Saturno y de lo que nos está sucediendo con Saturno en Piscis, porque realmente seguro que también os podéis sentir muy identificados en vuestro día a día. Os mando un beso y un gran abrazo. Chao.